atender la sesión hoy. Entiendo que pues prácticamente la mayoría estaban en la posibilidad de hacerlo. Vamos a ir dando unos 2, 3 minutitos para que terminen de integrarse el resto de sus compañeros que poco a poco veo que se van conectando a la sesión. Espero poder haberles aportado pues un poco de conocimiento con una dinámica pues tratando de mantener o establecer un marco conceptual, pero compartiendo de igual manera algunas consideraciones de la vida real, que eso es lo que muchas veces pues buscamos en este tipo de cursos, de módulos, de talleres, diplomados. Hay diferentes pues herramientas que nos son de mucha utilidad para poder ir adquiriendo un poco de conocimiento por parte del facilitador, si le queremos llamar así, y de igual manera se aprende muchísimo por parte de quienes forman el curso. ¿Sí, Selvin? Gracias, Carlos. Aprovechando un poco el espacio en lo que entran los demás compañeros, ya te quería preguntar, ¿cuál crees tú que es la mejor forma de brindarle a nuestros proveedores retroalimentación? Eh, bueno, tal vez la pregunta la divido en dos partes. Primero, ¿cómo decirles que los vamos a medir sin herir susceptibilidades, verdad? Que vamos a evaluar su desempeño. Y luego, ¿cuál es la mejor estrategia desde tu punto de vista para comunicarles esos resultados? Y en especial cuando los resultados no vayan tan bien, ¿verdad? Claro, mira, ahí mencionaste un punto bastante clave que es la susceptibilidad. Hoy vamos a ver una serie de modelos o de metodologías que nos permiten ir identificando desde los criterios más básicos, que es la asignación de ponderación por, digamos, parámetros muy específicos, pero al mismo tiempo generales, lo que habitualmente nosotros buscamos evaluar. Lo conversábamos en la sesión de ayer, evaluamos precio, evaluamos calidad. Sin embargo, muchas veces queremos profundizar e ir un poco más allá. ¿Cómo podemos ir identificando esas herramientas que se vuelvan un poco más complejas? Hay llamémosle autor, que se llama Ray Carter. Él estableció un modelo denominado las 10 Cs de Carter, y este modelo ya contempla una complejidad que incluso implica las condiciones reputacionales de una organización y cómo lograr comunicar esas condiciones que nosotros queremos evaluar. Cuando evalúas un proveedor hay muchísimos aspectos que tienden a ser bastante sensibles, desde los estados financieros de ese proveedor hasta determinar si cuenta con la capacidad en flujo efectivo o de capital de trabajo para continuar operando. Y en algún momento nosotros vamos a tener que tomar la decisión de si continuamos trabajando o no con ese proveedor. Y eso ocurre principalmente por el mismo dinamismo que te ha brindado el comercio internacional. Es decir, cuánto proveedor a nivel internacional no quebró, por ejemplo, durante la pandemia, cuántos cesaron operaciones porque no estuvieron en la capacidad por esa falta de capital de trabajo. La mejor manera de comunicarlo no es una serie de resultados, no es un informe final de resultados. Tú quieres periódicamente comunicarle a tu proveedor que existen áreas de oportunidad. Y con esa periodicidad también quieres ir viendo mejoras o ir viendo cambios. Si tú ya estableciste una serie de criterios en un trimestre, y vamos a ver, por ejemplo, hoy una serie de igual manera de certificaciones que te impactan en diferentes digamos, en diferentes campos, desde la protección a la información, hasta la calidad, hasta la sostenibilidad, hasta el medio ambiente. Sabemos que ISO ha buscado estandarizar una normativa que no solo aplique a ámbitos de calidad, incluso a ámbitos de la seguridad dentro de la cadena de suministros. Pero también vas a tener que tomar la decisión de trabajar con proveedores que probablemente estén certificados y que ellos comprendan tu cultura. Si ese proveedor no está alineado a la cultura o la filosofía con la cual trabaja tu organización, puede llegar a ser un criterio determinante para tomar la decisión de no continuar trabajando con ese proveedor.
Incluso eso se puede identificar en el camino. Si quieres, que yo creo que ya están la mayoría conectados por acá. Les voy a mostrar algo rápido. La presentación de hoy, solo permítanme un segundo. El señor Carter para mí es bastante, bastante interesante lo que plantea y cómo lo plantea. No sé si ven mi pantalla. Sí, se ve. Buenísimo. Pues mira, este es el modelo de evaluación de abastecimiento de Ray Carter. El señor Ray Carter plantea 10 aspectos muy puntuales que probablemente nosotros no estamos acostumbrados a considerar, desde el nivel de competencia hasta la capacidad de abastecimiento, compromiso con la calidad, consistencia del rendimiento, costo, que nunca deja de ser un factor, flujo efectivo y el flujo financiero, o más bien los estados financieros para determinar la solidez de una organización, comunicación, procesos de control interno, responsabilidad social corporativa. Y aquí entra un aspecto muy interesante, el cual es la cultura. La cultura normalmente juega un papel muy importante precisamente por lo que tú comentas. ¿Qué tan arraigado está el implementar procesos de mejora continua de parte de tu proveedor? ¿Y qué tan susceptible puede llegar a ser a la implementación de mejoras al momento que se le trasladan, pues, hallazgos en los procesos de evaluación? Y déjame decirte algo, si esa compañía realmente no está alineado a tu cultura, muy probablemente no sea el proveedor idóneo para trabajar de la mano de tu organización y probablemente no sea la organización que tú pretendas que se vuelva tu aliado estratégico. Hay un libro que se llama Practical Procurement de este señor Ray Carter que precisamente señala cuáles fueron las condiciones determinantes para que los proveedores en el mundo del supply, en el mundo de abastecimiento, no lograran superar crisis como la del COVID-19 y cómo el COVID-19 vino a, digamos, a sacar a flote cuáles eran esas debilidades que incluso nosotros teníamos como organización. Y sobre ello, pues vas diseñando otro tipo de herramientas, como lo pueden ser las planillas de matriz de evaluación de riesgos. Y si para ti el riesgo, y si para ti la cultura tiene que formar parte de tu matriz de riesgo, ya es básicamente una alerta para que tú nuevamente tomes la decisión de continuar o no continuar trabajando con ellos. ¿Cuál es la mejor forma de comunicarlo? Como te menciono, en mi experiencia, soy bien transparente, me ha funcionado muy bien con reuniones trimestrales, que de hecho va muy de la mano con los procedimientos que pueden estar establecidos dentro de una normativa. ¿Qué es con lo que vamos a empezar hoy? Si quieres, vamos a iniciar con el punto de partida, pero aquí ya hay una serie de herramientas que muy probablemente van a ser de mucha utilidad para tu persona y para tu organización. Y esperaría que al final de la sesión, pues ya puedas tener ahí con eso, ya puedas tener una serie de insumos que te permitan implementarlos en la empresa que representas. Gracias, Carlos. Así que solo vamos a ir desde el principio, pero no necesariamente desde el principio como tal. Ok. Y, ¿cuál fue nuestro punto de partida? Bueno, nuestro punto de partida fue básicamente aprender sobre la parte administrativa de la cadena de suministro que involucra el ciclo de inventarios, a medición de precios y segmentación de suministros, el establecimiento de aliados clave, las matrices de evaluación de proveedores y el manejo de seguros de transporte. Esta última parte, soy bien honesto, me parece que no la actualicé. Este es un curso que yo había impartido anteriormente, entonces esto no precisamente iba en este curso, me disculpo por ese detalle. Sin embargo, sí hay una serie de elementos sumamente clave que nosotros hemos venido discutiendo a lo largo de estas diferentes sesiones. Y el primero es el establecimiento de los aliados estratégicos. Pudimos identificar o hemos identificado cómo a lo largo de los años se ha ido evolucionando
la logística colaborativa y cómo queremos que nuestros proveedores se vuelvan básicamente en un brazo logístico para aquellos que nos brindan o nos facilitan servicios de transporte marítimo, aéreo, terrestre u otros servicios más especializados como lo puede ser la administración de inventario a través de una gestión tercerizada, es decir, a través de compañías que se les denominan operadores logísticos o incluso la gestión de la administración de órdenes de compra. Y cómo la relación con un proveedor me puede aportar incluso a diseñar nuevas estrategias para nuestro procedimiento de abastecimiento. Y es que vimos que en el contexto actual, que en el contexto actual existen múltiples riesgos e incertidumbre y que esto puede provocar una crisis económico-financiero y que esto pues se genera a nivel global. Y esa crisis económico-financiero puede implicar bajas tasas de crecimiento del PIB mundial. Este señor que les menciono, Ray Carter, es bastante interesante porque por ahí les voy a compartir un par de artículos para que se puedan ir alimentando con perspectivas de acuerdo a cómo lo ve. Él trabaja, él tiene una empresa consultora que se dedica al desarrollo de personal al servicio de la cadena de suministro. Y Carter señalaba que durante la pandemia, es decir, durante el COVID-19, la presentó como un ejemplo de la necesidad de una evaluación sistemática de proveedores y vendedores que le iba a permitir a las organizaciones demostrar si estaban en la capacidad de resistir o no los cambios en el entorno empresarial y la importancia de poder captar proveedores que cuenten con suficientes recursos y acceso, incluso capital de trabajo para seguir operando. No hay que romantizar la logística colaborativa y no es ese mi objetivo en ningún momento. No hay que romantizar el aspecto relacional en el ámbito de gestión de proveedores o de gestión de cadena de suministros. Al contrario, nosotros tenemos que generar los suficientes elementos que nos permitan establecer criterios de evaluación que sean constantes, que sean periódicos, para que la relación realmente se vuelva una ventaja competitiva en un mundo empresarial sumamente dinámico y con una serie de aspectos que generan bastante incertidumbre. Vimos, por supuesto, pues el tema de la concentración de esfuerzos, que pasamos de la minimización a la optimización de costos para complementar desarrollo de estrategias que nos permitieran un mejor desempeño económico competitivo. Hablamos sobre la sostenibilidad en cuanto a la logística de las cadenas de suministro que deben soportarlo para poder establecer ventajas competitivas integrales bajo modelos de colaboración que esto nos permite pues, generar un sistema eficiente de proveedores como eslabones clave dentro de la cadena de suministros o de abastecimiento y que esto se considera como una de las herramientas a nivel logístico de mayor impacto. Estuvimos viendo lo que representa el elemento vital, que son pocas las inversiones que se evidencian en la gestión de proveedores, que reduzcan los costos y aumenten la productividad. Realmente la gestión de proveedores es un elemento vital en la administración moderna de las organizaciones. Administración moderna en el sentido de que probablemente nosotros estamos muy acostumbrados a ver una organización de forma departamentalizada. Es decir, existe un departamento de recursos humanos, existe un departamento de finanzas, de contabilidad, existe departamento de producción, de abastecimiento, de compras. Sin embargo, ha crecido la departamentalización y muy probablemente ustedes han notado dentro de su organización que se ha vuelto una departamentalización excesiva incluso. Hay múltiples unidades, hay algunas que son transversales y entró en juego esa famosa palabra de transversalidad. Aquellas unidades o departamentos que atienden múltiples stakeholders y aquellos que se dedican a actividades más específicas y actividades muy puntuales. Sin embargo, los que atienden, pues, básicamente a múltiples stakeholders
son aquellos que están directamente relacionados con los procesos de abastecimiento, por ejemplo, los que están vinculados a las actividades de compras, porque probablemente se dedicarán a realizar o ejecutar órdenes de compra, ya sea por temas operativos, es decir, porque es una compra de característica OPEX o porque es de CAPEX, porque nosotros vamos a realizar una compra que nos va a permitir pues crecer en inversión y hacer crecer nuestra organización. Entonces, nuestro departamento, nuestra organización, que al finalmente se vuelve un aliado estratégico dentro de la cadena de suministros, tiene que presentar una serie de características muy importantes para demostrar que incluso las inversiones que se realizan dentro de esta unidad son sumamente significativas, no por el hecho del presupuesto que tengan asignado a nivel de compra. Trabajé en una organización en donde el área de abastecimiento tenía un presupuesto sumamente gigante que atendía múltiples unidades de negocio. Sin embargo, pues llegaba un punto en donde no era muy notorio los esfuerzos que se estaban realizando, a pesar de que formaban o demostraban ser un elemento vital o un elemento clave dentro de la organización. Pues sabemos que debe existir una implementación tecnológica para poder tener una mejor trazabilidad de las operaciones en cada uno de los elementos de nuestra cadena. Pues, obviamente esto nos genera una serie de objetivos competitivos para que la cadena de abastecimiento eh, se entienda como la red y estructura física, virtual y relacional en la que se desarrollan todas las prácticas. Virtual y relacional, ya hablamos sobre el tema de la utilización de herramientas y relacional por el hecho que nosotros pues queremos establecer una comunicación asertiva y efectiva con cada uno de los actores clave dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra propia organización. Son múltiples actores. Ya vimos que son múltiples actores, no solo en el ámbito de la compra directa, es decir, proveedores de nivel 1, de igual manera con proveedores de nivel 2. De igual manera, nosotros también tenemos que interactuar con operadores de infraestructura, que es una palabra que he estado utilizando bastante en las últimas sesiones, porque juegan un papel muy importante. Los operadores de infraestructura básicamente nos favorecen o nos facilitan la correcta ejecución de nuestra cadena de suministros. Si los operadores de infraestructura no realizan inversiones significativas en cada uno de los elementos que debe controlar, porque esto está asociado a los organismos de control, como lo puede ser el sistema portuario, el sistema aeroportuario, de infraestructura carretera y demás, muy probablemente nosotros vamos a castigar de manera muy drástica a cada uno de los proveedores que podemos tener en las diferentes líneas. No veamos la proveeduría o la evaluación de proveedores de una manera muy plana. No pensemos que nuestros proveedores únicamente son aquellos que nos abastecen de materiales o que nos brindan un servicio de transporte primario. Dentro del ámbito de los commodities, dentro del ámbito de los tangibles, existen múltiples proveedores y existen diferentes acciones que nosotros podemos realizar a manera de que la relación con ese proveedor, desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva cualitativa, desde una perspectiva más relacional como tal, se puedan gestionar procesos de evaluación y procesos, por supuesto, de selección previo a esa contratación o generación de una actividad contractual con un proveedor, en donde vamos a seleccionar las mejores opciones, no solo en el ámbito de la metodología, sino también, por supuesto, a los mejores proveedores como tal. Bueno, hasta los años 80 vimos que la función de aprovisionamiento fue relegada a las operaciones de compra y administración del inventario. Sin embargo, las exigencias del medio competitivo actual han llevado a reconocer su importancia en la estrategia empresarial.
Hoy se acepta que la fiabilidad, la calidad y el buen desempeño de una empresa dependen en gran parte del desempeño de sus proveedores. Carter, por ejemplo, decía sobre la importancia de captar proveedores que cuenten con suficientes recursos y acceso a capital de trabajo para continuar operando en crisis. Crisis como el SARS-CoV-19, que impactó drásticamente a toda la cadena de suministros. Durante las diferentes sesiones yo les hice mención de diferentes tensiones sociopolíticas o coyunturales que eh, básicamente pueden generar presiones muy fuertes a nuestra cadena de suministros, no solo en el ámbito de operaciones locales, también en el ámbito de operaciones internacionales. Paros laborales en sistemas portuarios completos como el de los Estados Unidos. Durante el año también se vieron paros laborales en puertos como el de Hamburgo, Felixstowe, incluso en puestos fronterizos como el que conecta Panamá con Costa Rica, Peñas Blancas, y la mayoría pues estaban asociados a un tema de costo de vida. La mayoría pues fue vinculado a un tema sociopolítico en donde exigían incrementar, eh, por un lado pues exigían incrementar las mejoras en sus condiciones salariales para poder enfrentar ese nivel de incremento en el costo de vida. Y por otro lado, hay curiosidades bastante particulares que estaban asociados a la automatización. En el caso de Lila, les hice mención de que ellos no solo exigían un 73.5% más de incremento en sus prestaciones salariales, sino también exigían a las empresas navieras, en este caso, y a las terminales portuarias que no implementaran procesos de mejora continua que estuvieran asociados a identificar la implementación de nuevas tecnologías y que esto pues se viera traducido en automatización de procesos. Esto pues es bastante complicado porque pensaríamos nosotros, ¿cómo no vamos a implementar estrategias que me permitan ser mucho más eh, eficiente? Porque estamos utilizando nuevas tecnologías, estamos automatizando. Yo creo que les hice mención que la automatización, por ejemplo, en el ámbito de gestión portuaria, nos puede incrementar la eficiencia entre un 35 y 55% y nos puede ahorrar costos entre un 15 y 25%. Estudios demostrados por parte de las empresas consultoras más grandes a nivel global, como Jury, como McKinsey & Co., Alphaliner, hay otra consultora bastante importante. Bueno, hay operadores logísticos que hacen de igual manera su labor de análisis de la trazabilidad de toda la cadena de suministros, como es la compañía C.H. Robinson de los Estados Unidos, y que ellos mismos van demostrando cómo la implementación de estas nuevas tecnologías logra pues esos ahorros significativos y esos incrementos en eficiencia de manera bastante pues significativa. Una empresa no compite sola, pues forma parte de una red. Básicamente nos da a entender de que ya no solo competimos de empresa a empresa, competimos entre diferentes cadenas de suministros. Sin embargo, entre más amplia es la cadena, más altas son las probabilidades de riesgo por la interacción que existen entre múltiples actores. Y eso es lo que nosotros buscamos con la implementación de programas o de sistemas de evaluación de proveedores. La evaluación de proveedores pues, nos puede ayudar a la identificación de mitigación de riesgos que pueden estar vinculados al incumplimiento normativo, a un alcance de servicio y el cumplimiento de contrato. Hablábamos ayer de que pueden existir incumplimientos porque no se alineó los pronósticos que nosotros trasladamos a ese proveedor con lo que ellos lograron abastecernos. Existen otros tipos de riesgos que pueden estar asociados a ámbitos cibernéticos y de seguridad, que de hecho vamos a estar evaluando hoy certificaciones que nos pueden permitir implementar procesos que nos aseguren el resguardo de cada uno de nuestros de toda la información que nosotros generamos dentro de nuestra organización. Recordémonos que la logística 360
habla sobre flujos de información y flujos financieros. ¿Cuánta información se genera a través de las cadenas de suministro? Es bastante significativo. Información de todo tipo, desde el comportamiento al consumo, es decir, qué quiere mi cliente, en dónde lo quiere, cuándo lo quiere, las formas de pago. Incluso puede llegar a conservarse si son plataformas electrónicas, es decir, canales de comercio digital, pueden llegar a conservarse, pues, información relacionada con los medios de pago que utiliza el cliente, desde información de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, tarjetas de débito y demás. Em, Básicamente, tomar en consideración que esto genera un mutuo beneficio. Y ahí empieza un término que se le denomina gestión de proveedores. Nosotros podemos obtener múltiples beneficios a través de la gestión de proveedores. Y podemos utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo, el mismo riesgo nos permite gestionar o desarrollar una matriz de riesgo. ¿Para qué nos va a servir esa matriz de riesgo? Para identificar dentro de los principales proveedores cuáles son los de mayor o menor riesgo, lógicamente. Y se puede establecer una combinación considerando los criterios esenciales de la selección de cada uno de estos proveedores, evaluando sus respectivos riesgos y así encontrar, pues, proveedores con la mejor reputación, con las mejores habilidades, con todo el conocimiento necesario en el ámbito técnico, del conocimiento y manipulación de nuestro producto, de nuestra mercancía. Hemos hablado únicamente solo de proveedores que no se pueden abastecer de materiales o de servicios, pero también hay proveedores de maquinaria y equipo, es decir, que se vuelve un activo para la organización y nosotros queremos saber si cuenta con todos los conocimientos técnicos para poder resolver los desafíos de nuestro negocio. ¿Qué es lo que buscamos de un proveedor? Que como aliado estratégico pueda resolver los desafíos de nuestro negocio. Luego, pues en el mutuo beneficio, dependiendo de los volúmenes que nosotros lleguemos a pactar, probablemente podríamos lograr optimización del costo. Yo les pregunto acá, cuando hablamos de optimización, que puede estar vinculado a reducir el costo, eh, ¿creen ustedes que es un factor definitivo? Es un poco ambiguo considerar que el costo debería ser el factor definitivo. De hecho, ya hemos conversado que definitivamente no. Existen pues otros criterios que nos van a permitir eh, la correcta selección de un proveedor. Ya los vamos a ir viendo un poco más adelante, cómo establecer esas metodologías de selección. En el mutuo beneficio también podemos lograr eficiencias operativas. A mí me interesa comunicarle toda la información relevante de mi operación a mi proveedor, ¿no? Para que mi proveedor, lógicamente, pueda establecer un proceso eficiente. Hablamos de ventanas, por ejemplo, para cargar en el centro de distribución. Hablamos de los tiempos que yo voy a demorar en cargar. No vamos a mentir y vamos a ser muy realistas con lo que muchas veces ocurre en el ámbito de la colocación de unidades de transporte. Enviamos un camión, un furgón a cargar a un centro de distribución. ¿Y qué ocurre? Pues idealmente se había establecido dentro de un acuerdo de nivel de servicio y el tiempo óptimo de carga serían 3, 4 horas. Supongamos que estamos cargando unidades que superan las 10 toneladas, quiere decir de que vamos a estar sujetos a un horario de restricción si nosotros estamos trabajando en el perímetro de la ciudad. Sale o termina de cargar después del horario de restricción, mejor dicho, ya no puede salir, ya no puede circular. Y nosotros establecimos que el tiempo de tránsito para un puerto, para otro centro de distribución o para el punto final de descarga, que puede ser directamente la bodega del cliente, sería de 6 horas una vez finalizada la descarga. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que son 4 horas básicamente del horario de restricción y más complejo aún, dependiendo la ruta que se vaya a tomar,
pues ahora, les soy bien honesto, las horas pico de tráfico ya no son horas pico como tal. El año pasado tuve la oportunidad de hacer un análisis de los flujos vehiculares a través de las estadísticas que me compartió la Dirección General de Caminos. Ellos manejan algo llamado conteo vehicular. El conteo vehicular involucra hacer un análisis de la cantidad de vehículos que circula por ruta, el tipo de vehículo y ese tipo de vehículo que se moviliza por horario. Tenemos vehículos de 2, 4 ruedas, tenemos vehículos de básicamente 3.5, 5, 10, 15, 20 toneladas. Tenemos vehículos de transporte colectivo, que son los microbuses o los autobuses, pues un poquito más grandes. Y muy impresionado, me percaté que en las rutas principales que conducen por lo menos a temas de puertos y que son muy utilizadas, que son las rutas centroamericanas, la CA9 Norte, la CA9 Sur, donde pues se utilizan avenidas y calzadas como la calzada Roosevelt, la calzada la Aguilar Batres. Solo hay una ventana en donde no se considera en la actualidad como hora de flujo vehicular constante y es de 2 a 3 de la tarde. La hora pico como tal básicamente va de 4:30 de la mañana a 9 de la mañana. De 9 a 2 de la tarde hay un flujo vehicular considerable. De 4:30 de la tarde, no, de 4 de la tarde a 9, 9:30 de la noche, a 9 de la noche se considera hora pico, es decir, una serie de horas con una carga vehicular sumamente fuerte. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que es el criterio de evaluación de tiempo de movilización para una unidad de transporte cada vez se vuelve más complejo, porque los tiempos de tránsito o de movilización como tal son sumamente largos. Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido? ¿Cómo podemos trabajar con nuestro proveedor para que él nos ayude a identificar procedimientos o procesos o eficiencias en nuestra cadena de suministros, en todo nuestro ámbito logístico, para que veamos cómo la logística colaborativa, la gestión de proveedores puede generar básicamente beneficios que son para todos? Al final del día, pues existen criterios de decisión. Cualquier actividad en el ámbito logístico involucra de una u otra forma la evaluación de un conjunto de criterios de decisión, donde muy frecuentemente estos criterios están en conflicto unos con otros. Es necesario contar con herramientas que permitan discernir sobre las alternativas de manera que sea considerado el efecto de los múltiples criterios. Y la solución responde a todos ellos de manera consolidada, evitando el individualismo. En cuanto a la selección de contratación, han de tenerse en cuenta los informes económicos proporcionados por la gestión financiera, niveles de calidad, previsión de capacidad necesaria y demás. Vamos a saltarnos un poco esto. Aquí vimos de que había una serie de certificaciones y habilitaciones internacionales para el tema del comercio seguro. La necesidad de desarrollar proveedores como tal. Una empresa debe tener criterios suficientes para seleccionar y evaluar decisiones acerca de sus proveedores. Se hace necesario que las empresas implementen programas de desarrollo de proveedores que incluyan procesos de selección, evaluación de desempeño, evaluación financiera, evaluación del sistema de gestión de calidad, seguimiento y acompañamiento y certificación de proveedores, que se le aseguren en cada uno de los procesos proveedores comprometidos que contribuyan a generar relaciones de gana-gana. Y aquí ya empezábamos con la gestión la gestión de proveedores. Toda organización debe asegurarse que los productos y servicios suministrados sean óptimos. Esto se logra cuando se reconoce que el producto o servicio presentan características de calidad, una calidad que generalmente se debe a procesos operacionales que siguen un esquema estructural, bajo normativas estándar establecidas dentro de un proceso.
Selvin preguntaba, por ejemplo, de qué manera nosotros podemos comunicar los resultados de las evaluaciones que nosotros establecemos, a manera de evitar generar susceptibilidades si estos resultados pues, no son del todo positivos. Los números no mienten, los números son fríos. Cuando nosotros hablamos de gestiones relacionales, muy probablemente vamos a querer identificar aspectos cualitativos que nos permitan siempre una relación de cordialidad, siempre una relación condescendiente. Sin embargo, si los números están arrojando resultados en donde deben existir en donde existen, mejor dicho, mejoras y deben existir acciones correctivas o medidas correctivas, hay que comunicarlo. Eso ocurre en cualquier ámbito de la vida. Y si nosotros no lo comunicamos de la manera oportuna, lo único que vamos a permitir es que se acumule una serie de acciones correctivas y probablemente cuando nosotros estemos o consideremos estar en la capacidad de transmitir los resultados de una serie de evaluaciones, será lo suficientemente tarde incluso para que a nivel de dirección puedan llegar a solicitarnos prescindir de ese proveedor. Nosotros somos tan responsables del desempeño de los proveedores como los mismos proveedores. ¿Y cómo somos responsables del desempeño de los proveedores? Realizando las evaluaciones y comunicando los resultados, estableciendo una estrategia relacional que me permita comunicarlo constantemente para que mi proveedor pueda establecer esas acciones correctivas, implementarlas y finalmente continuar con la buena relación. Sin embargo, más adelante vamos a ver, y era lo que conversábamos con Selvin cuando recién estábamos abriendo la sesión de hoy, existe un factor determinante que es la cultura. La cultura que se determine junto al socio potencial deben de compartir valores y filosofía de trabajo. Veamos acá, Selvin, filosofía de trabajo. Si tu filosofía de trabajo considera el famoso Kaizen, por ejemplo, en el ámbito de la producción, que serían acciones de mejora continua, pero la filosofía de trabajo de tu proveedor y de tu aliado estratégico no va orientado a implementar esas acciones de mejora, probablemente ese proveedor no es el mejor aliado estratégico. Pero vamos a ir viendo cómo logramos que esto se aterrice de la mejor manera. Ahora bien, vimos, pues, para refrescar un poco rápidamente lo de ayer, la gestión de proveedores, bueno, vamos a enfocarnos en lo importante. De una gestión de proveedores efectiva depende en gran parte el éxito de los demás procesos de la organización. Desde la planeación estratégica y operativa hasta los aspectos reputacionales. Ya tenemos conocimiento de cuáles son esos aspectos transversales que nosotros por lo general solemos tomar en consideración. Perdón, la gestión financiera y productiva, por supuesto. La gestión financiera, pues al inicio se hacía mención de la necesidad de solicitar cierta documentación que forma parte de los requisitos para poder dar de alta a una empresa que eventualmente se va a convertir en mi proveedor. Sin embargo, pues debe existir anterior a ese proceso una relación contractual. Aunque un proveedor con un sistema de gestión de calidad implementado puede brindar mayor confiabilidad de los productos y servicios que presta, una empresa no puede quedarse solo con este criterio para seleccionar. Evaluar y tomar decisiones acerca de sus proveedores se hace necesario para que las empresas implementen todo un programa de desarrollo de proveedores. ¿Qué debe incluir el programa? Debe incluir un proceso de selección, cuál es la metodología que nosotros o cuáles son los criterios que nosotros vamos a establecer para seleccionar ese proveedor. ¿Cómo vamos a definir esos criterios? Los podemos definir a través de una matriz de evaluación de riesgos. ¿Qué nos va a permitir la matriz de evaluación de riesgos? Nos va a permitir delimitar el alcance de la proveeduría o el abastecimiento que nos puede brindar ese proveedor hasta los cumplimientos a nivel contractual. Por supuesto, de igual manera, si pudiera llegar a incumplir un proceso normativo. Vamos a ver más adelante un ejemplo de plantilla de matriz de riesgos para que consideremos pues, las claves de la clasificación de riesgos y las probabilidades de que esto ocurra.
Evaluación de desempeño periódico, pues vamos conversando sobre ese desempeño y cómo vamos a establecer cuáles son los mecanismos idóneos o los más usuales. Evaluación del sistema de gestión de calidad. Esto dependerá, por supuesto, del tipo de estandarización que haya implementado la organización con la que nosotros hayamos decidido establecer una relación, evaluación, seguimiento, acompañamiento y certificación de proveedores. Aquí hay algo interesante de igual manera, pues para Selvin, y es el tema del acompañamiento. El programa de desarrollo de proveedores, para que la mayoría lo tome en consideración, involucra el acompañamiento para que los proveedores puedan crecer de la mano con nosotros. Existen empresas, organizaciones, compañías que son lo suficientemente robustas, es decir, lo suficientemente grandes, que permiten darse ese espacio en donde van a asegurar que sus proveedores estén cerrando las brechas en donde se identificaron áreas de oportunidad, a tal punto que esos proveedores puedan crecer con su operación. He tenido la oportunidad de ver organizaciones que han hecho crecer empresas, por ejemplo, en el ámbito del transporte, empresas que se dedicaban a operar a 2, 3, 4, 5 transacciones operacionales al mes. Y gracias a la palanca que le generó esa organización, porque era un buen aliado estratégico para la empresa hacer crecer ese proveedor, llegaron a manejar 100, 200, 300 operaciones adicionales a las que ya estaban gestionando desde un inicio. Entonces, sí, debe existir un seguimiento y un acompañamiento dentro del desarrollo del programa de proveedores. En la gestión de proveedores debe existir una relación comercial entre el comprador y su proveedor de bienes o servicios. Esta conexión facilita a la organización el desarrollo de sus operaciones. La misma que debe estar establecida en marco de proceso legal definida por la empresa y aceptada por el proveedor, y en este contexto se desarrollan estrategias que vienen a formar parte de este proceso. Este proceso requiere de controles establecidos en cada una de sus etapas para corregir incumplimientos que además servirán para que el proveedor conozca las medidas básicas que requiere la entrega de su producto. Veamos acá, corregir incumplimientos. Este proceso requiere de controles establecidos en cada una de sus etapas para corregir incumplimientos. Nosotros básicamente le damos la oportunidad al proveedor de que pueda corregir en donde está fallando. Que si está fallando en la hora de la colocación de la unidad de transporte, en el andén de carga o descarga, que si está fallando en los criterios de clasificación arancelaria de nuestras mercancías, que si está fallando con el programa de material de empaque que tiene definido para los productos que fabrica específicamente para mi organización, que si está fallando en un sentido contable o financiero porque no está entregando a tiempo todas las facturas correspondientes a sus productos o sus servicios, y eso pues retrasa todo mi proceso en cuanto al cumplimiento de los días crédito que nosotros tenemos con una organización. Una vez se cierra el, la compra, digamos la transacción, la orden de compra cumple su ciclo, cerramos ese ciclo y ya viene pues el servicio en donde entran en juego las unidades contables o financieras para emitir la orden de facturación, y el proveedor pasa un mes, 2 meses, 3 meses. Teníamos establecido 30 días crédito una vez finalizaba el ciclo de la orden de compra, y han pasado 45, 60, hasta 90 días. No me dejarán mentir, pero uno en ocasiones se topa con proveedores que pareciera de que uno tiene que, pues hasta exigirles que le facturen los servicios o los materiales que nos facilitaron, que nos proveyeron. No debe ser así. Eso se puede convertir en un factor de riesgo que nosotros vamos a meter en una matriz, y que esa matriz pues nos puede llegar a llevar a tomar decisiones drásticas con nuestros proveedores.
para que el proveedor conozca las medidas básicas que requiere la entrega de su producto. Un proceso facilitará conocer la parametrización de la documentación, gestión de incidencias. Esto nos detuvimos un poco ayer acá por la importancia en la gestión de incidencias y en la parametrización de la documentación. Nosotros queremos establecer cuáles son esos parámetros o criterios clave para que nuestro proveedor pueda actuar correctamente, pero dentro de la documentación también se debe encontrar la gestión de incidencias de acuerdo al nivel o recurrencia bajo la cual nuestro proveedor está incumpliendo. ¿Por qué está incumpliendo? ¿Cómo podemos nosotros aportar a nuestro proveedor para que mitigue esos riesgos? Porque al final del día los riesgos, pues sí, son para nosotros por un tema de abastecimiento, pero también son riesgos para nuestro proveedor por un tema de incumplimiento. El rol que asumen los proveedores es fundamental en la búsqueda de nuevos modelos logísticos que aumenten la competitividad de las empresas. Ayer pues les ponía un ejemplo sobre esto, no nos vamos a entretener mucho, simplemente considerar de que no podemos dejar de escuchar a nuestros proveedores. Si ellos tienen propuestas sobre cómo lograr eficiencias en nuestros modelos logísticos, sentémonos a analizar esas propuestas. Identifiquemos qué herramientas han contratado ellos que nos pueden permitir que nuestra cadena de suministro sea mucho más eficiente, ya sea porque adquirieron mayor volumen de maquinaria y equipo para poder atender de una mejor manera centros de distribución o para poder incrementar las líneas de producción, o porque implementaron sistemas que me va a brindar una mejor trazabilidad y una mejor visibilidad de cada una de las actividades que se realizan dentro de mi cadena de suministros. Y esto es en todo sentido. Me refiero a que no solo depende o no solo debemos escuchar a los proveedores de primer nivel, también es importante escuchar a los operadores de infraestructura. Si un sistema portuario, si dentro de un sistema portuario existen puertos o terminales, o a nivel de infraestructura primaria, si dentro de los aeropuertos, digamos la aduana aérea, los puertos, el mismo ente regulador de aduanas como organismo de control, nos brinda herramientas de tecnología para que nosotros podamos implementar mejoras, porque de repente nosotros somos los culpables de la lentitud del proceso. También tenemos que tomar esas nuevas tecnologías, tenemos que aprender de esas nuevas tecnologías, tenemos que capacitar a nuestro personal a manera de que nuestras operaciones sean mucho más expeditas. Un ejemplo, recientemente Empresa Portuaria Quetzal implementó un nuevo sistema que le denominó POLT, que es el Plan de Ordenamiento Logístico de Transporte Terrestre. Anteriormente, ustedes cuando realizaban una importación o exportación, su transportista podía entrar a cargar o a botar directamente el contenedor dentro del recinto portuario, incluso llegar a los patios de apilamiento. El layout de un puerto implica patios de apilamiento, aplica muelles, grúas de muelle, aplica el muelle, por supuesto, aplica garitas, son diferentes elementos que forman una terminal portuaria. Y el nuevo modelo pues implica que su transportista debe gestionar una cita para poder ingresar a cargar o a botar un contenedor. Hay una curva de aprendizaje, por supuesto, en la implementación de nuevas tecnologías. En este caso, la curva de aprendizaje ha sido bastante dolorosa con la terminal portuaria. De hecho, me atrevería a decir que todavía se están experimentando múltiples desafíos. Pero si yo, como empresa, no tomo la decisión de participar en la identificación y comprensión de estos nuevos sistemas que los operadores de infraestructura están facilitando facilitando no me refiero a que la operación sea precisamente fácil. Facilitando me refiero a que están poniendo a disposición de los usuarios, los clientes de una terminal portuaria son las navieras, pero nosotros somos los usuarios como importadores y exportadores. ¿Cómo nosotros vamos a dejar de utilizar herramientas que que el mismo, perdón, operador de infraestructura nos está poniendo a disposición? No tendría mucho sentido.
para que también lo tomemos en cuenta. Debemos identificar una estrategia competitiva, debemos formular criterios e indicadores para la selección, debemos desarrollar métodos de selección, seleccionar proveedores candidatos, es decir, crear un universo de proveedores. Debemos formular programas de desarrollo de proveedores y, por supuesto, evaluar el desempeño de estos proveedores. Prácticamente, pues, esto es lo que implica enfocarse en cada una de las etapas y componentes de la selección. Y vamos a... Se debe tomar como criterio principal la capacidad del proveedor para mejorar y trabajar bajo políticas de fabricación sin prescindir de las características valoradas tradicionalmente como la calidad, el servicio y el precio y potenciales acuerdos crediticios, asimismo implica una decisión que en algunos casos puede resultar bastante difícil debido a la naturaleza y a la diversidad de los productos y servicios que se adquieren. Una gestión de rendimiento está implícita en muchos riesgos que se presentan cuando se está inmerso en una cadena de suministro. ¿Qué tipo de riesgos? Nosotros vamos a identificar el riesgo y podemos meterlo en una matriz de evaluación. Un riesgo, como lo puede ser parada de planta porque algún proveedor no pudo cumplir con el pedido de materia prima o empaque debido a averías en su planta o incumplimiento de suministro por parte de uno o varios de sus proveedores. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra? ¿Con qué recurrencia? Yo ya voy estableciendo ahí pues parámetros que me dicen la probabilidad es baja, es media, es alta. Yo establezco un parámetro, una ponderación para que al final pues me arroje un dato y si ese dato pues representa una alerta para mi cadena de suministros, probablemente yo voy a continuar evaluando otros proveedores. Evaluando en el sentido que yo quiero incluirlos en mi pool, en mi universo, pero un universo ya segmentado. Eh, Hay problemas legales por productos contaminados o de mala calidad que han afectado la integridad de consumidores finales. Esto debido a una mala manipulación en las instalaciones, eso ya lo veíamos ayer, sobre controles de temperatura o sobre contaminación cruzada que puede ocurrir dentro de centros de distribución. Problemas legales debido a responsabilidad directa o indirecta en la contaminación ambiental o afectación a una comunidad. Aquí hay un tema de sostenibilidad, hay un tema reputacional. Veíamos que el tema reputacional ya no solo implica las estrategias asociadas a responsabilidad social empresarial, ya implica incluso a mi relación con otros proveedores, otros actores que pueden generar una perspectiva negativa ante el mercado e incluso ante otros proveedores y que los mismos proveedores o clientes tomen la decisión de no trabajar conmigo porque yo estoy relacionándome con X y proveedor. Existe una negociación contractual que se debe establecer como punto de partida, se debe establecer un plan de homologación de proveedores y especificaciones de compra, tomando en consideración aspectos como requisitos de homologación superiores a los mínimos exigidos, descripción de las especificaciones de compra según el producto que se adquiera, procedimiento de comprobación del grado de cumplimiento de las especificaciones solicitadas. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un material de empaque en donde el gramaje, por decir algo, del cartón o del papel o del tipo de material que voy a utilizar no cumple con lo especificado en la ficha técnica, probablemente pues yo ya voy a evaluar si realmente es el mejor proveedor con el cual yo puedo trabajar o no. Para ello solicitamos muestras, hacemos pruebas de esas muestras y una serie de actividades que nos permitan corroborar que en efecto cumplen con todas las especificaciones técnicas. Por ello debemos distinguir las variables de tiempo, calidad, cantidad y coste como elementos primordiales de esta función. Las organizaciones no pueden construir y sostener una ventaja competitiva sin entender y administrar a sus proveedores. Se debe reconocer a detalle de dónde vienen los productos que contienen, cómo afectan el ambiente
y cuáles son las condiciones de las personas asociadas a su extracción. Transformación, traslado y custodia. En cuanto a la gestión de relación, las alianzas estratégicas entre clientes y proveedores tienen el potencial de maximizar el valor para cada organización y para el desempeño de la cadena de suministro en su conjunto, para lo cual es vital el desarrollar una cultura organizacional basada en la filosofía de ganar-ganar y ser considerado en los planes estratégicos. Los proveedores son protagonistas no solo de la calidad, también de los costos, la innovación y el tiempo. Estos deben responder conjuntamente de una forma rápida y flexible. Vean acá lo interesante. Los proveedores son coprotagonistas, no solo de la calidad, también de los costos, la innovación y el tiempo. ¿Qué tan eficiente fue mi proveedor? Cumplió su promesa de venta y no me generó gastos extraordinarios que posteriormente se convertirían en costos, si es que se vuelven recurrentes. Innovación. Hemos identificado un nuevo programa de material de empaque en donde mi producto va a poder optimizar su colocación en los diferentes puntos de venta. Entonces nosotros pues tomamos la decisión de definitivamente este es un proveedor con el cual yo quiero seguir trabajando durante muchos años y vamos pues renovando los contratos que nosotros tenemos establecidos con ese proveedor. Todo esto responde conjuntamente de una forma rápida y flexible. Hablamos ayer sobre el tema de la flexibilidad y hasta qué punto puedo ser flexible. Y flexible no me refiero a ser permisivo. Por supuesto, no se trata de que yo voy a acceder a cualquier procedimiento que no está normado o estandarizado dentro de mi organización. Flexible es permitirme lograr abastecerme cumpliendo de la mejor manera el proceso, agilizando o acelerando el procedimiento. A veces nos enfocamos en querer establecer métodos o una estandarización exhaustiva, es decir, extremadamente larga y muy lineal, que cuando finalmente llegamos al punto de poder adquirir el producto, tal vez ya ni necesitamos ese producto. Consideremos ese tipo de situaciones. La evaluación tiene como objetivo calificar a un grupo de proveedores y así seleccionar a aquellos que cumplen los estándares de calidad y descartar a aquellos que son declarados no aptos. La organización debe evaluar y seleccionar a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Aquí veíamos que hay una serie de aspectos que se desean conocer de los proveedores, desde las condiciones referidas a la calidad hasta las condiciones económicas y otro tipo de condiciones, como una posible causa de terminación del contrato, lo cual nos lleva a pensar que siempre es importante establecer una estrategia de salida, circunstancias que pueden dar lugar a revisiones en los precios, en plazo de entrega, embalajes especiales y otra serie de situaciones. Ahora bien, aquí ya empezamos a entrar un poquito más en materia. Me gustaría brindar ahora el receso, sería un poco antes al horario de ayer, pero para no interrumpir la parte de la evaluación de proveedores y las diferentes metodologías que existen y las certificaciones que se ven vinculadas a la gestión y evaluación de proveedores. Así que vamos a tomar el receso ahora, son las 7:07, son 20 minutitos, nos vemos de vuelta a las 7:27 y ya le damos de largo hasta concluir. Nos vemos en unos minutos.